Ahora les voy a explicar el tema de ángulos suplementarios. Entonces, primero definimos qué son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos dos ángulos que suman 180. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de saber. Los ángulos suplementarios son aquellos dos ángulos que al sumarse son 180. Bueno, vamos a pasar a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio lo que me dice es calcula el valor del ángulo indicado. Entonces nos están dando dos ángulos interiores, en este caso 60 y 45, y me están pidiendo el ángulo exterior. Entonces les digo aquí que esto se resuelve nada más utilizando la teoría que está en el libro. El ángulo exterior, en este caso el ángulo que se forma de un segmento que se ha alargado del triángulo, es igual, o sea que voy a escribir el ángulo A va a ser igual a la suma de los ángulos interiores. En este caso sería 60 grados más 45 grados. Es decir, que el ángulo A va a ser igual a 105. ¿Sí? Entonces, este sería el ángulo A. Y ya terminó mi ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tengo dos ángulos del literal B? Me piden lo mismo. ¿Qué pasaría si yo tengo dos ángulos interiores del triángulo y me están pidiendo que determine el ángulo exterior a él? En este caso, el ángulo exterior sería el ángulo que se está formando con un segmento que se alargó del triángulo. Entonces, el ángulo B sería igual a, vamos a escribir B, la suma de los dos ángulos interiores, 30 grados más 80 grados. En este caso, el ángulo B sería 110 grados. Y entonces, con eso determinamos el ángulo A y el ángulo B. Nada más haciendo uso de la propiedad que me dice de que la suma de los dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. ¿Sí? Entonces, eso sería para estos dos ejemplos y ahorita les explico la parte 2. Bueno, en la parte B o en la parte 2 del tema nos dice calcula la medida del ángulo suplementario. Pero habíamos visto en la primera parte de que la suma de dos ángulos suplementarios deben de dar 180. Entonces el problema me está pidiendo que determine el ángulo. Vamos a escribir aquí el ángulo B y aquí vamos a escribir el ángulo A. En este caso, este ángulo que está aquí, veamos, este ángulo de aquí se le llama ángulo llano. ¿Sí? Entonces habíamos ya descubierto que este ángulo de aquí, todo este ángulo de aquí, la medida de él es 180. ¿Sí? Entonces ya sabemos que nos tendría que quedar que el ángulo B va a ser igual a 180 porque es todo esto de aquí, vale 180 y le voy a restar el ángulo que ya conozco, en este caso 140. ¿Sí? Sería que todo este ángulo que estoy mostrando aquí es 180 y le resto lo que ya tengo, o sea que el ángulo B va a ser 180 menos 140, me quedaría 40 grados. Entonces el ángulo B es igual a 40 grados. Ahora bien, vamos a pasar a hacer lo mismo aquí. Si nos damos cuenta, el ángulo suplementario sería ellos dos, ¿verdad? 95 más el A, porque todo esto mide 180. O sea que yo puedo escribir que el ángulo A, vamos a escribir aquí, el ángulo A va a ser igual a 180. ¿Por qué 180? Porque el ángulo va de aquí hasta aquí, todo este ángulo es 180 y le voy a restar el ángulo que ya conozco, que sería 95. Es decir, que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 95, nos va a quedar igual a 85 grados. Y con esto hemos determinado el ángulo B utilizando el concepto
de que todo esto mide 180, o sea que la suma del 140 más B es un ángulo suplementario, porque ellos dos deben de sumar 180. Y de igual forma aquí, 95 más A es un ángulo suplementario, porque al sumar estos dos ángulos me va a dar 180. ¿Sí? Entonces, esto sería todo para el ángulos suplementarios.